suceder siempre, pero bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a hablar hoy sobre entendiendo nuestra justificación en Cristo. Gloria a Dios, un tema muy importante también que tenemos que empezar a renovar nuestros pensamientos de quiénes somos ahora en Cristo, qué podemos ahora en Cristo y qué tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que yo le pido a usted que pueda tomar una lapicera, un lápiz, un papel y pueda anotar, ¿sí? Cada versículo de lo que nosotros estamos compartiendo, ¿sí? Y como siempre digo, no se quede solamente con lo que nosotros decimos, sino que siga buscando de parte de Dios, siga buscando. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y el Espíritu Santo le revela, le muestra, le da la sabiduría, ¿sí? Para que usted pueda entender lo que Dios hizo en Cristo Jesús a favor de usted. ¿Sí? No solamente renovamos nuestros pensamientos en cuanto a nuestra identidad como cristiano, como hijo de Dios, no solamente renovamos nuestros pensamientos con esos pensamientos malos, como siempre decimos, ¿sí? Con esos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente, sino que también es necesario transformar nuestro pensamiento y empezar a vernos siendo la justicia de Dios. Empezar a vernos que somos justificados, como decía al principio, no por nuestras obras, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? No es por las obras que yo haga, no es por los méritos que yo haga, no es por cumplir ciertos requisitos que yo haga, sino que es por lo que Cristo hizo por nosotros una vez y para siempre. ¿Sí? El otro día, el domingo decía, ¿no? Que por más que nosotros creamos o no, nada va a cambiar lo que Cristo ya hizo. Nada va a cambiar lo que Cristo hizo. El tema es que nosotros tenemos que aceptar lo que Cristo hizo para mi vida. Si yo logro aceptar lo que Cristo hizo para mi vida, entonces yo voy a empezar a vivir esta vida de reino que Dios preparó en Cristo para mi vida. Pero yo tengo que ver, cambiar mi enfoque y dejar de verme como una persona que es indigna, como una persona de que es pecadora, que no está a la altura de poder hablar con Dios, ¿sí? Porque se siente indigna cada día. Si yo logro entender, vuelvo a repetir, que fui justificado por medio de la obra de Cristo Jesús, entonces, cuando yo mire la palabra, voy a decir, gloria a Dios, todo lo que Dios dice aquí en el nuevo pacto es para mi vida, es para mi familia. Sí voy a sentirme merecedor y sí voy a sentirme digno de que lo que Dios hizo fue a favor de mí, fue a favor tuyo. Entonces, renovar nuestro pensamiento en cuanto a la justificación o en cuanto a la justicia, si somos justificados por medio de Cristo o si somos justificados por medio de nuestras obras. Estamos muy acostumbrados, obviamente, ¿sí? A vivir bajo las obras. Estamos muy acostumbrados, desde muy chicos nos enseñaron, bueno, el que quiera comer tiene que trabajar. Bueno, el que quiera obtener algo tiene que hacer tal cosa. Nos han incorporado muchos pensamientos que yo vuelvo a repetir, ¿sí? En algún aspecto de la vida, obviamente uno tiene que salir a trabajar, uno tiene que seguir a hacer cosas, ¿sí? Pero en el aspecto de Dios, mi relación con Dios, ¿sí? No dificulta, no modifica lo que Cristo hizo. En el aspecto, en la relación que yo tengo con Dios, ¿sí? De padre, de él siendo mi papá y yo siendo su hijo, si no modifica mi posición delante de Dios. Porque Dios nunca se fijó en lo que yo pueda hacer. Siempre estuvo viendo en lo que Cristo iba a hacer. En el viejo pacto nosotros vemos, ¿sí? Vemos en el viejo pacto las personas antes de Cristo, ¿sí? Ellos estaban esperando la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿sí? Y que la promesa esa era Cristo, y ellos, ¿sí? Estaban esperando y se movieron
bajo la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En el nuevo pacto, después de la resurrección de Cristo, porque nosotros no podemos vivir dentro del viejo pacto, porque Cristo ya cumplió, el cumplimiento de ese pacto fue Cristo en la cruz. Entonces, yo tengo que empezar a ver mi vida bajo el nuevo pacto, el pacto de la resurrección de Cristo, el nuevo pacto después de la cruz, cuando Él resucitó. Entonces, cuando yo empiezo a verme bajo el nuevo pacto, entonces yo empiezo a verme quién soy ahora, empezar a conocer, quién soy ahora en Cristo Jesús, que tengo y que puedo. Entonces, vamos yo estoy leyendo, sí, el libro Transformando Nuestros Pensamientos, que lo he escrito yo, ¿sí? Si usted lo quiere, yo se lo regalo, no hay ningún problema, usted me manda por privado y yo le regalo el libro, ¿sí? El libro se llama Transformando Nuestros Pensamientos, como las series que estamos haciendo ahora de enseñanza, ¿sí? Entonces, el día de hoy es, ¿sí? Entendiendo nuestra justificación en Cristo. Usted tiene que entender que es justificado por Cristo, ¿sí? Entonces, el hombre jamás pudo justificarse por medio de la ley, porque era inalcanzable poder cumplir todos los mandatos, los mandamientos, por la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos. Yo estuve enseñando hace un tiempo atrás sobre la justicia y cómo ser justificado por medio de la fe. Entonces, muchas veces vuelvo a repetir lo que yo decía de ahora, ¿sí? La gente está esperando a que tú hagas para justificar, o para la gente misma. Nosotros somos muchos de mirar, ¿sí?, las obras de las personas, ¿sí?, y declararlas buenas o malas, según las obras que esas personas hagan. Pero Dios no juzga como el hombre juzga. Dios juzga por medio de la sangre de Cristo. Y cuando Dios juzgó al hombre, lo juzgó santo, perfecto, por medio de la sangre de Cristo. O sea, hubo una sola sentencia. No hubo varias sentencias, hubo una sola. Y la sentencia y el veredicto que Dios, ¿sí?, dio y determinó sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, es un veredicto de libertad. Es un veredicto donde no hay culpabilidad alguna, porque el que pagó el precio, sí, fue Jesucristo a favor nuestro. Fue Cristo a favor de nosotros, quien pagó un precio alto con su cuerpo, sí, a favor nuestro. Entonces, cuando Dios dio el veredicto, lo dio a través de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él te ve a ti, como decíamos el otro día, cuando Dios te ve a ti, Dios te ve sano, Dios te ve próspero, Dios te ve como hijo, Dios te ve como justo, Dios te ve santificado. Dios nunca, pero nunca se va a enfocar en tus obras, porque Él ya determinó en ti, o determinó para ti, ¿sí?, a través de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero que venga usted conmigo a el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos 22 y 23. Perdón, Romanos 6, 22, 23. Romanos, capítulo 6. Estamos hablando como entendiendo nuestra justificación, ¿sí?, en Cristo. ¿Por qué hablamos siempre en Cristo? Porque usted y Cristo son una sola persona. Nosotros somos, como iglesia, una sola persona en Cristo Jesús. Y cuando yo me miro, yo tengo que mirarme como estar en Cristo, como lo miro a Cristo. Porque Dios, cuando me mira como lo ve a Cristo. Porque la iglesia o el cuerpo, ¿sí?, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces, Romanos capítulo 6, versos 22 y 23 dice así:
Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice de que más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis ahora en nosotros, en vosotros, frutos de la santidad. Como frutos que tenemos, la santidad. ¿Sí? La santidad. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva, el regalo. La palabra dádiva es regalo. ¿Sí? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que Dios en Cristo Jesús nos ha dado vida eterna. O sea que Dios en Cristo Jesús nos ha santificado. Dice que nuestro fruto es ahora la santidad. No dice la inmoralidad, no dice otra cosa, dice la santidad. No dice, sí, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¡Wow! ¿Cuántas personas piensan que todavía el pecado sigue estando en el creyente? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas conocemos? Yo mismo, a medida que fui conociendo la palabra de Dios y fui renovando mis pensamientos, ¿sí? Y tengo que seguir renovándolo cada día, como siempre digo, todos los días voy conociéndolo a Cristo en persona en mi vida. Entonces, cuando muchas veces yo creía, que conocemos personas que creen de que el pecado sigue estando en el hombre. Pero la palabra de Dios nos dice que ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿en qué momento fuimos libres del pecado? ¿En qué momento nosotros fuimos libres del pecado y el pecado dejó de tener autoridad sobre el creyente, sobre los hijos de Dios? Bien, desde el momento que nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, en ese momento fuimos libres del poder del pecado. Entonces, Pablo dice, le menciona en el 23, porque la paga del pecado era muerte, es muerte, mas la dádiva de Dios ahora es vida eterna en Cristo Jesús. Ya no hay muerte, sino que hay vida eterna. Vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que Cristo nos otorgó. Este es el favor de Dios hacia nuestra vida, que fuimos libertados del poder del pecado. Que ya el pecado no se puede enseñorear más en su vida y en mi vida. Y cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de obras malas, de malas obras, sino que estamos hablando, ¿sí?, del pecado, de la muerte espiritual, de la lejanía del hombre con Dios, de la separación que hay entre Dios y el hombre. Cuando se habla de pecado, se está hablando de eso. Se habla de eso, vamos a decir, lo demás es por el fruto de eso. Lo demás es por el fruto, por la consecuencia. Obviamente, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que no cree, obviamente sus frutos son diferentes. Pero el creyente, el Hijo de Dios, sus frutos no son frutos de pecado. No son frutos de pecado. La palabra de Dios acá nos dice que nuestro fruto ahora, porque somos siervos de ahora de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué tenemos? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Esa es la dádiva de Dios hacia los hijos de Dios. Usted puede estar tranquilo y seguro, ¿sí?, de que el fruto que está en usted no es un fruto de pecado, sino que es un fruto de la justicia de Dios en usted.
es un fruto, ¿sí? Es la santidad, ¿sí? Es un fruto que es por tener a Cristo dentro de usted. La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Estamos ahí en el libro romano. Entonces tenemos que empezar a diferenciar, ¿sí? A diferenciar el nuevo pacto con el viejo pacto. Tenemos que diferenciar y no mezclarlo, no juntarlo, no querer vivir, ¿sí? En los dos pactos. Si usted quiere vivir en el viejo pacto, bien, usted puede vivir en el viejo pacto. Pero eso no le va a traer ninguna justificación a usted. Porque donde usted se equivoque, donde usted erre, al erre el blanco, usted va a entrar en condenación. Pero si usted se enfoca en el nuevo pacto, en el pacto de Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo, en lo que Él ganó hacia su vida, entonces usted va a tener frutos de santidad, de justicia. Pero usted se tiene que enfocar, cambie de enfoque, cambie de blanco, cambie de pacto. Comience a renovar su mente y deje de pensar que usted tiene que vivir bajo un estilo de vida en la cual a usted le impusieron desde la infancia o desde los comienzos de su vida cristiana. Entonces cambie ese enfoque, cambie esos pensamientos, comience a verse, ¿sí? Hecho la justicia de Dios en Cristo. Sepa que cuando usted se para, ¿sí? Que usted está delante de Dios, sin mancha, sin pecado alguno, que no hay pecado que pueda juzgarle. No hay pecado que pueda juzgarle, porque libertados del pecado fuimos y hechos siervos de Dios. Tenemos por vuestro fruto la santidad y por consecuencia también la vida, en fin, tenemos la vida eterna. Romanos capítulo 6, versos 22-23. Ahora, Romanos capítulo 8, 3 y 4 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, vuelvo a repetir. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, semejanza de carne de pecado, ¿sí? Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo anda usted? ¿Conforme a qué? Al Espíritu. Usted no anda conforme a la carne, porque lo que era el pecado por causa de la carne fue, ¿sí? Fue en la carne. Pero mira lo que dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Poder justificarnos. Para la ley era imposible que nosotros seamos justificados. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Ahora, al cambiar nuestra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que teníamos antes, a tener la naturaleza misma de Dios ahora, el pecado no tiene más autoridad en nosotros. Porque hubo un cambio de naturaleza. ¿Sí? Hoy hablaba con un hermano, hubo un cambio de ADN.
Ya no tenemos más el ADN de Adán o por la transgresión de Adán, de lo que Adán hizo, ¿sí? El ADN del pecado, sino que ahora tenemos el ADN de la justicia. Tenemos el ADN de Cristo. Tenemos la esencia, nuestra naturaleza ahora es la misma naturaleza de Cristo. Dios en nosotros. Entonces, siempre digo lo mismo, si Dios está en mí, ¿cómo puede ser que yo tenga otro estilo de naturaleza? No, tengo la misma naturaleza. Mis hijos tienen mi ADN. Mis hijos, por ser mis hijos, tienen mi propio ADN. Nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos el ADN de Cristo, el ADN de Dios. El mismo ADN, tenemos su misma naturaleza. Ahora, mira lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿De qué te ha librado? De la ley del pecado. O sea que no hay condenación. Recién leíamos el versículo 3 y versículo 4, ¿sí? Y acá fíjate que dice, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que estamos en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo. El pecado, vuelvo a repetir, ya no se enseñorea más de usted. Y cuando hablo de pecado, no estoy hablando de malas obras, estoy hablando de la separación, de la muerte espiritual, de la separación de Dios, de nuestro Padre con nosotros. Porque en eso Dios vino a rescatar y eso es lo que Dios vino a, por eso Dios vino a quitar. Dios rompió el velo que había entre él y yo. El velo se rasgó. ¿Por qué? Porque la ley fue quitada. La ley, el pecado dejó de tomar poder sobre el cristiano, sobre el creyente, perdón. Porque cristianos somos muchos, creyente no. Sobre el creyente. Entonces, vuelvo a repetir. Dios quitó el pecado, lo quita el pecado en Cristo Jesús a través de la obra de Jesús, ¿sí? Para que usted y yo ahora seamos justificados, ¿sí? Delante de Dios por medio de la obra de Cristo. Recién vuelvo a repetir, Romanos capítulo 6, verso 22, dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna ya está en ti. O sea que tú tienes ahora, sí, la vida eterna en ti, pero también tienes como fruto la santidad. Tantas cosas que a veces Dios dice, no, pero mi hermano, sin santidad nadie verá a Dios. No, mi hermano, mira las inmoralidades de Dios. Yo no digo que está bien, o sea, no estoy diciendo eso. Lo que yo digo, lo que creo, usted puede discernir conmigo quizás, o puede decir, bueno, quizás acá, Javier, te estás equivocando. No hay problema. Pero lo que yo creo, ¿sí? De que por causa de la naturaleza, los frutos son algunos, son estos. Si hay adicciones, si hay drogas, es por la causa. Pero Cristo quitó la causa, la quitó, la sacó. Entonces ahora, lo que estamos en Cristo, lo que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nuestro fruto es un fruto de santidad. Y como fin, vida eterna. Lo que estamos en Cristo, ya no podemos ser condenados, ¿sí? Por medio de la ley del pecado, si no podemos ser condenados por la ley que nos acusaba cuando nos equivocábamos, cuando errábamos, porque ya tenemos y nos movemos bajo la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? El caminar por medio de la fe, el creer que la obra de Cristo es más que suficiente en mi vida y no son mis obras
más suficiente que la obra de Cristo. Creer que lo que Cristo hizo es más que suficiente y deja a un costado lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda decir, lo que yo pueda lograr, lo que yo. Entonces mira que dice Pablo, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Versículo 4 decía, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Conforme a quién? Al Espíritu. Usted ya no anda más conforme a la carne. Usted anda conforme al Espíritu. Porque usted cree. Usted ha tomado la decisión de creer. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces, debemos entender que la justificación se ha recibido al mismo momento que Cristo entró a nuestra vida. Su vida misma en nosotros, su justicia en nosotros. Su justicia ya está en nosotros. Somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Vuelvo a repetir, cuando Dios te ve, mi hermano y mi hermana, Dios no te ve con fallas. Dios no te ve con pecado. Dios no te ve sucio. Dios nunca te va a ver indigno. Dios jamás te va a ver en pecado. Porque Dios te ve a través del sacrificio. Yo quiero que la gente entienda, yo quiero que la gente logre entender, ¿sí?, de que el sacrificio de Cristo es más que suficiente. O sea, no quiero que usen esta palabra más que suficiente como una muletilla. Tenemos que lograr ver que en realidad es más que suficiente, que lo que Dios determinó sobre nosotros fue por medio del sacrificio de Cristo. Que Dios te ve ahora siendo libre, libertado del pecado, libertado, o sea, libre del pecado. Él no tiene más autoridad sobre tu vida, mi hermano. ¿Por qué lo digo? Porque pasa de que las personas se enferman por no entender. Pasa que hay personas que viven su vida en una vida de escasez por no entender. Pasa que personas se están muriendo por no entender. Porque se sienten pecadoras delante de Dios. Creyentes que se sienten pecadores delante de Papá Dios. Por eso cuando comencé el vivo le dije, papá nos ama. Papá te ve libre. Papá ya sentenció sobre tu vida, ya tiró un veredicto. Y su veredicto es Cristo. ¡Wow! Qué bueno saber de que mi veredicto es Cristo. Que todo lo que yo hice pesó en la sangre de Cristo. Que todo lo que yo dije, hice en mi pasado, lo que hago y lo que voy a hacer el día de mañana, por más que yo diga a Dios, perdóname por lo que hice, cayó y pesó en Cristo Jesús. Mis pecados del pasado, del presente y del futuro fueron perdonados en Cristo. Aún yo no vivía en el tiempo que Jesús vino. Yo no vivía en ese tiempo. Y Jesús perdonó los pecados de este futuro, de este tiempo. Y perdonó los pecados del pasado. Y perdonó los pecados de toda la humanidad del presente. Me encanta cuando los ladrones, habían 2 ladrones en el Gólgota, colgados al lado de Cristo. Y uno, bueno, blasfemaba y uno, viste, decía tantas cosas. Pero el otro que estaba ahí al lado, que era un ladrón, reconoció de que Jesús era el Salvador, que era una persona santa, que no había hecho ningún mal para estar en ese lugar. Y reconoció obviamente que él sí, pero él decía, pero vos no hiciste nada. Y le dijo, acuérdate de mí
¿Y Jesús qué le contestó? Hoy mismo entrarás. Aleluya. O sea que perdonó automáticamente en ese mismo presente a esa persona. O sea que Cristo se llevó en su cuerpo, pagó con su cuerpo todo lo que la ley nos demandaba a nosotros, siendo culpables, siendo pecadores, lo que nos demandaba la muerte, la paga del pecado era muerte, y todo eso lo cargó Cristo, lo cargó en Él, en su cuerpo, para que usted y yo seamos libertados del pecado. Entonces, cuando yo veo eso, ¿cómo puede ser que yo siga pensando que soy un pecador? ¿Por mis obras? El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Lo que yo haga no modifica quién soy. Lo que yo diga no va a modificar quién soy delante de Papá Dios. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir a hacer cualquier cosa, no digo eso. Pero sí creo de que tiene que haber una transformación en nuestra mente y empezar a vernos hecho la justicia de Dios como hijos santos, perfectos, delante de Dios. Entonces, por consecuencia, mis frutos van a ser frutos de santidad, de justicia, de amor, de verdad, de amor, de templanza, de paciencia, de paciencia. Cuanto más conozco la palabra de Dios, cuanto más leo el nuevo pacto, cuanto más veo a través de los lentes de la cruz del Calvario, entonces mi vida, como decía el otro día, mi vida, los hábitos de vida van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Por consecuencia, mi hermano, mi hermana. Por consecuencia. Ahí el pastor Leo dice, de la Iglesia Jesús, mi amor, dice, libres de la ley del pecado y de la muerte. Cristianos necesitan conocer el perdón de pecado para ubicarse en la posición correcta. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, pastor. Así es. Necesitamos cambiar nuestro enfoque. ¿Cómo te estás viendo? Recuerda lo que dije el otro día. Recuerda lo que yo te decía el otro día. Lo que tú pienses o no va a cambiar lo que Cristo hizo. Pero si tú modificas tus pensamientos, entonces vas a vivir la vida de reino en este mundo. Personas que porque creen de que son pecadoras y están en pecado, terminan muriéndose enfermas. Porque no se sienten dignas de ser sanadas. Y vos las escuchás a esas personas yo me lamento porque digo yo, Señor, tantas personas en este mundo creyentes de que te dicen, no, yo tengo esta enfermedad, no sé si usted habrá escuchado, pero yo lo escuché muchas veces y da pena. Yo tengo esta enfermedad porque yo estoy pagando el precio, porque yo hice cosas muy malas. Entonces tengo que pagar el precio de vida. No, mirá, mis hijos están pasando tales cosas porque yo hice tal. Y no están entendiendo el sacrificio de Cristo. No ponen más valor, escucha, ponen más valor a sus obras propias que darle el valor que se merece lo que Cristo hizo en la cruz. Están dando el valor a algo equivocado. Están poniendo más valor a sus acciones, a su estilo de vida, a lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es más que suficiente. Es más que suficiente. No, nadie puede determinar ya sobre tu vida algo de lo que Cristo ya determinó, o de lo que Dios determinó a través del favor de Cristo en la cruz, porque lo que Cristo hizo en la cruz fue a favor nuestro, fue a tu favor, mi hermano. Usted tiene que recibir esta palabra. Y me sale el brasileño. Usted tiene que recibir esta palabra, mi hermano. Usted es justo delante de Papá Dios.
No hay condenación, no hay condenación. Pero como decíamos, somos más conscientes al pecado. Somos más conscientes al pecado que menos conscientes a la justicia. Y tiene que ser al revés. Tenemos que ser conscientes a la justicia de Dios, ser consciente, cambiar mi pensamiento, tener conciencia de justicia y no conciencia de pecado. Porque eso es lo que le pasa al cristiano. El cristiano ya ha cambiado, su espíritu es uno con Cristo. Hablábamos el otro día en Colosenses, no nos falta nada, tenemos todo en Cristo Jesús, somos amados, protegidos, guardados, liberados, sanados en Cristo Jesús. Pero al tener una mentalidad de pecado, no podemos vivir la vida del reino de Dios en este mundo. Cuando hablamos de la salvación, ¿sí? Esta palabra tan completa y tan compleja, este equipo tan completo, que significa sanidad, protección, liberación, salud, prosperidad. Y no podemos disfrutar de eso porque somos conscientes del pecado. Tenemos miedo aún incluso. Tenemos temores, tenemos dudas. Y escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestro enfoque? ¿Cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo vamos a empezar a mirarnos como Dios nos ve si lo único que estamos huyendo es pecado y pecado y pecado y muerte y enfermedades? Entonces, tenemos que tomar conciencia que nuestra justificación no viene por nuestras obras, sino que viene por Cristo, vino por Cristo, vino por Él. Que cuando Dios me ve, a mí no ve mis obras, ve la obra de Cristo, ve la obra de nuestro Señor Jesucristo, ve la cruz, ve ese cuerpo molido, ve esa sangre derramada en la cruz. Por eso siempre digo, tenemos que vernos dentro del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. De esto se trata el nuevo pacto. De la justicia de Dios en Cristo. De la justificación. Que ya estoy delante de Papá Dios. Como si nunca pequé en mi vida. Como si no hay pecado. Porque en sí no hay. No hay, ya dice la palabra de Dios, que libertados del pecado fuimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hubo un intercambio divino. Su justicia por mi pecado. Qué lindo saber que Cristo derramó, siendo Él justo, se hizo pecado para que en su justicia venga a nosotros y nuestro pecado, que fue un traspaso. Por eso digo yo sin haber estado en ese tiempo, sin haber nacido en ese tiempo, mis pecados ya fueron perdonados. Toda la humanidad tiene el perdón de pecado y está disponible en Cristo. Lo que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos libres. La humanidad tiene que recibir a Cristo. Si recibe a Cristo, son libres del pecado. La justicia de Dios. El otro día escuchaba al pastor Arto y decía, la sangre sigue vigente en este tiempo, rociada en los atrios, en el lugar santísimo. La humanidad necesita reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Judy dice, Jesús murió una muerte cruel en la cruz y pagó toda la deuda de pecado con su propia vida, para que tú y yo podamos reinar en vida hoy. Así es. Así es, Judy. Así es. Su cuerpo, es más,
lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente para tu vida y para mi vida. Si no renovamos nuestra mente, nunca vamos a aceptar la justicia que vino a todos nosotros por la obra completa de Jesús. Si seguimos pensando que somos pecadores y que tenemos, ¿sí?, que estar agradando a Dios por nuestras obras, entonces no estamos viviendo bajo el plan redentor o bajo el nuevo pacto de la gracia. Si yo sigo pensando, entonces no voy a vivir bajo el pacto de la gracia. No voy a ser consciente de la gracia. Dios quiere que seamos conscientes de la gracia. Gloria a Jesús. La gracia no es solo una doctrina, mi hermano. Es la libertad que Cristo nos regaló. Es la persona misma de Jesús. No es solo una doctrina. Hay gente que tiene miedo a la gracia. Tiene miedo a la palabra de justicia. Dicen, estos están locos. Estos que predican gracia están locos, se creen autosuficientes. Ya no piden perdón. Ya, no, ellos hacen lo que... No. Esto es lo que predican gracia. Están predicando un libertinaje, porque claro, no se enfocan en las obras del hombre. Y si Dios no se enfocó, si Dios no se sigue enfocando, Dios se enfocó en la obra de Cristo. ¿Por qué yo enfocarme en eso? La gracia no es una doctrina, es Cristo en nosotros, mi hermano. No es una enseñanza, es Cristo. Cuando usted hable de gracia, habla a Cristo. Habla la obra de Cristo, pues, habla el amor de Cristo, habla la persona de Cristo. La gracia es la demostración de amor de Dios en Cristo a favor de la humanidad. La gracia es la demostración de Dios, ¿sí?, el amor de Dios en Cristo a favor de nosotros. Cuando usted ve gracia y la gracia, vea la cruz, vea la sangre, vea el cuerpo de Cristo. Eso es gracia. Ese es el regalo a favor de usted y de mí. La mente renovada es la aceptación que todo dependió de la obra consumada. Como dice Pablo, ¿sí?, ora por los creyentes. Vamos a Efesios capítulo 1, 6. Él ora por entendimiento y revelación. Recuerda que el otro día hablamos de Efesios capítulo 1, la oración, ¿sí? La oración del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 16 de Efesios. Mire, vamos a leerla. Esperemos llegar. Y ya nos pasamos igual, pero bueno, vamos a concluir con la oración del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, verso 16 dice así: no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Conocimiento de quién? De Él, de Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando, iluminando nuestra mente. Eso es lo que está diciendo, alumbrando nuestra mente, para que sepamos cuál es la esperanza de aquel que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros, lo que creemos según la operación, ¿sí?, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo nuestros pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encanta esta oración del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ora por espíritu, sabiduría y revelación. Con el Espíritu Santo lo lleva al apóstol Pablo a orar para que nosotros entendamos
la obra de Cristo, que podamos entender, nos lleva a orar para que nosotros nos sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender, aceptar, ver la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que nos veamos ahora a través de esa obra tan perfecta como la que fue de Cristo. Si usted logra cambiar su enfoque, si usted logra cambiar su mente, si usted logra cambiar su forma de pensar, mi hermano, usted manifestará la gloria de Dios en su vida. Será una persona exitosa, próspera, sana. Porque lo que usted tiene que entender es ver, es aceptar el sacrificio de Cristo. Acepte el sacrificio de Cristo. Es más que suficiente sobre su vida. Véase cuando usted se mira al espejo, cuando usted aún incluso se esté equivocando. En el momento que usted se esté equivocando, mi hermano, comience a verse. Yo soy la justicia de Dios. Yo fui perdonado por Cristo. Yo fui libre del pecado. Aún cuando usted se esté equivocando. Frutos de justicia va a haber en su vida. Frutos de santidad ya hay en su vida. Porque tiene a Cristo en su vida. Amén. El viernes vamos a tener una invitación de un pastor de Perú, ¿sí? De la iglesia Centro Cristiano Jesús es el Señor. El pastor José Antonio Rodríguez Alvarado va a estar compartiéndonos una palabra tremenda. Ahí yo lo puse en el muro, ¿sí? Acá estamos de nuevo, perdón. El título era Una gracia revelada para ellos y para nosotros. ¡Wow! Una gracia revelada, o la gracia revelada para ellos y para nosotros. El pastor va a estar compartiendo, el pastor es un pastor misionero, ¿sí? Tiene iglesias en Venezuela y en Perú, me estaba comentando, maestro, pastor y misionero, ¿sí? Estudió en Rema. Así que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Yo lo invito a usted que usted pueda estar conectada el viernes en 20 horas y que pueda también compartir los vivos, ¿sí? Para que la palabra siga tomando su rumbo, ¿sí? En este mes vamos a estar compartiendo con varios pastores y luego la semana que viene vamos a estar con otro pastor. Pero este viernes vamos a centrar en este viernes. Sí, nos vamos a centrar en este viernes. Este viernes el pastor José Antonio Rodríguez Alvarado de la iglesia Centro Cristiano Jesús es el Señor. ¿Sí? No va a estar compartiendo la palabra, así que lo vamos a estar esperando y vamos a estar expectantes, ¿sí? De lo que el Espíritu Santo va a estar hablando a través de nuestro hermano el pastor, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a estar terminando con esta transmisión hasta el viernes, obviamente. ¿Sí? Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocer, Señor, tu justicia. Por darnos a conocer, Dios mío, Señor, de que somos justificados, Dios mío, no por las obras, Señor, que nosotros, Señor, hayamos hecho o hagamos en un futuro, sino que somos justificados por medio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo, Señor. Esta justicia, Dios mío, Señor, que se revela por medio de la fe y para fe, Señor. Esta justicia, Dios mío, que se revela por creer solamente, Señor, en tu obra, en esta obra que es más que suficiente para nuestra vida. Señor, como oraba el apóstol Pablo, Señor, oramos también, Señor, para que puedan mis hermanos recibir espíritu y sabiduría y revelación. Que puedan conocer con más profundidad, Señor, tu palabra. Que puedan verse, Dios mío, como tú lo ves. Que puedan hablar de ellos mismos como tú hablas de nosotros. Que puedan, Dios mío, caminar, Dios mío, Señor, como tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Que podamos vernos siempre bajo la luz del nuevo pacto. Del pacto, Dios mío, de la resurrección. Del pacto, Señor, de gracia. Del pacto de la vida eterna. Del pacto del amor infinito.
Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú revelándonos. Eres tú ministrando nuestras vidas. Tenemos, Dios mío, Señor, tu palabra en nuestra mente, tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, que mis hermanos comiencen a verse en justicia, en santidad, perfecto, sin pecado, sin mancha, como tú lo ves. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Fuimos libertados del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más de nuestras vidas. Tenemos como fruto la santidad, la justicia, la verdad, el amor. Oh, gloria a Jesús. Debemos renovar nuestros pensamientos conforme a la palabra, a lo que Dios dice de nosotros. Debemos renovar nuestros pensamientos. ¿Qué estás diciendo de ti? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Habla como Dios habló en Cristo. Habla como Dios habló en Cristo. Dios habló bien. Dios habló bien de nosotros. Aleluya. Se consiente la justicia. Se consiente la justicia, que es por medio de Cristo. Se consciente la justicia, que es por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo hablas? Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios te ve sano a través de la obra de Cristo. Dios te ve próspero a través de la obra de Cristo. Dios te ve libre a través de la obra de Cristo. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mira a tu familia en Cristo. Habla de tu familia a través de la obra de Cristo. Gloria a Jesús. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos. Gracias, Jesús, por tu obra maravillosa. Gracias, Espíritu Santo. Tú nos recuerdas que somos la justicia de Dios en Cristo. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya. Amén. Y amén. Bien. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor. Gracias a ustedes también por estar aquí conectados. Siempre compartan, no se olvide de compartir este vivo. Sí, a los grupos Messenger, mande invitaciones. Y el viernes nos estamos esperando, mi hermano. Sí, el viernes nos estamos esperando, 20 horas, horario Argentina. En Perú van a ser las 6 de la tarde, el viernes, y vamos a estar con el pastor José Antonio Rodríguez Alvarado, de la Iglesia Centro Cristiano Jesús es el Señor, y Él nos va a estar compartiendo palabra de parte de Papá Dios. Amén. Bendecimos a nuestra hermana Yolanda Rangel. Dice: saludo, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por estar aquí. A Jorge Hidalgo también, que estuvo ahí conectado. Y bueno, y a todos los hermanos a Marco Rubio también, que estuvo aquí conectado también. A la iglesia Palabra de Fe, dice: bendecido pastor, un gusto escucharte desde Chile. También hay el pastor de la iglesia Palabra de Fe. Bendecimos su vida, su congregación. Mariela Fernández también. Bendecimos tu vida. A Lucas también. A Carmen Jiménez también. Y al Colo Andrés también lo bendecimos. Gracias por estar aquí conectado. Y bueno, recuerde, martes, viernes y domingo 20 horas, tu gracia me sostiene. Aquí siempre compartiendo palabra de Dios. A Chabela Benedetti, bendecimos tu vida, tu familia es bendecida en el nombre de Jesús, mi hermana. Así que creemos, por eso hablamos, ¿sí? Así que bendiciones, un saludo de toda mi familia que está aquí, de mi esposa que estaba recién con el bebé.
y de mis hijos que están acá atrás. Así que bendiciones a todos, saludos. Chao.